Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito. ¿Y cómo está Telmito? Bien, gracias a Dios, y estamos saludando a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas por estar con nosotros estudiando la Biblia con propósito. Sigamos difundiendo, multiplicando estas enseñanzas hasta que lleguen a miles y luego a millones de personas estudiando la Biblia con nosotros. Vamos en esta oportunidad a estudiar sobre las enseñanzas de Jesús sobre el día de reposo. En Lucas capítulo 6 vamos a desarrollar. El Señor Jesús nos enseña cómo tenemos que guardar el día de reposo, que cuál es el estilo, cuál debe ser nuestro modo de vida, porque mucha gente todavía tiene desconocimiento, prejuicio y tantas otras cosas sobre el día de reposo. De lectura, por favor, de Lucas capítulo 6, del 1 hasta el 4. Del 1 al 4. Un sábado Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron: ¿por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el día de descanso. Jesús les respondió: ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? David entró a la casa de Dios, tomó el pan sagrado que solo los sacerdotes tenían permiso de comer y se los comieron él y sus compañeros. Vemos la lectura de la palabra del Señor Jesús explicando y dice: sí, realmente el día de reposo es del día de sábado, pero por amor se va mucho más allá de la ley, la tradición, la legalidad, porque todo esto es referencias para nosotros aplicar a nuestra vida, pero no es algo determinante que se va a perder la salvación, el perdón y todo eso, porque lo demuestra. Y los discípulos, por supuesto, con él, con toda la confianza, pasan por medio de un sembrío, y dice que ellos tenían un poquito de hambre y comieron esos granos que ya estaban maduros, y también puede tomar una fruta de algún lugar que no está mal, pero los legalistas, y ahí está en el verso 2, algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen eso? No es lícito un día de reposo, un día sábado, comer de esa manera. Entonces Jesús les dijo: ni aún esto han leído ustedes, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y sus colaboradores, las personas que estaban con él. Entonces, él nos llama la atención, nos hace un reto a que nosotros tengamos un conocimiento de todo de la palabra de Dios. Nosotros, si es que queremos culpar, queremos observar, murmurar, pues primero tenemos que leer todo el contexto de la palabra. Él les hace quedar avergonzados a ellos. ¿No han leído lo que sucedió eso? Y para que quede bien claro, busque David Primera de Samuel capítulo 21, del 1 al 6 vamos a dar lectura. Cómo David llegó a un templo. Primera de Samuel. Sí, Primera de Samuel capítulo 21, del 1 al 6. Llegó con su gente a un lugar, le pidió de comer al sacerdote de aquella sinagoga, de aquel templo, y él dice: no tengo, solamente tengo los panes que están dedicados para la cena de eso.
Entonces, esos panes están consagrados para esa ceremonia. Entonces, Él los da eso. Y no debería ser, pero penado por la ley, pero la ley de la gracia, la misericordia, se aplica en todos estos campos. Claro, vamos a leer a qué se refería Jesús entonces. Por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso nervioso y le preguntó: ¿por qué vienes solo? Y responde: porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo. Con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre. ¿Podrías darme unas 5 piezas de pan o lo que tengas? Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas, mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. David le dijo a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Ela. Está allí, envuelta en tela, detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David. Dámela. Ese día estaba en el santuario hasta ahí podemos. Hasta ahí nomás. Entonces vemos que el pan que estaba dedicado, por decir ahora, la Santa Cena, y ya estaba a punto de ser caducado. Y antes de cambiar, llega David con hambre y dice: dame de comer. Dame de comer, no tengo que, solo tengo los panes que están preparados para la Santa Cena y están a punto de caducarse. Eso los vamos a dar, pero con un requisito: que tú y los demás compañeros no hayan tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿era algún rito en ese tiempo? Seguramente era que ellos, como están fuera del hogar, son como guerrilleros y todo eso, a lo mejor iban a un prostíbulo, a unas personas, entonces estaban fornicando o adulterando. Entonces, siempre y cuando no sea así, pueden participar como una santa cena, confesando sus pecados y comiendo el pan. Entonces, el Señor Jesús les enseña a los fariseos, les recuerda esto: mire, no sean religiosos. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Muy bien, en la versión Reina Valera 1960 dice, de parte de Jesús: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo, del día sábado. Él está por encima de los días. Si Él quiere, lo respeta, lo enseña. No, el Señor Jesús dice: yo estoy por encima del día sábado. Él está dominando, Él tiene la máxima autoridad para todo eso. No podemos entender en la mente racional cómo Jesús dijo esto: el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El Señor quiere decir dominio, tiene autoridad, tiene todas las atribuciones de estar por encima de ese día. Y más aún, en Mateo, busquemos Mateo, porque también dice el Señor Jesús ahí explicando
Mateo. en Mateo 12, del 1 al 8. Y también habla de la misma escena de esto del día de reposo. Y también dice, yo tengo dominio sobre esto. De lectura rápido del 1 al 8, a ver cómo dice en Mateo sobre el respecto del día de reposo. Listo. Un sábado, Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerse el grano. Cuando los fariseos vieron que los discípulos arrancaban trigo, le dijeron a Jesús: mira lo que hacen tus discípulos. Está prohibido hacer eso en el día de descanso. Jesús les respondió: ¿no han leído en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entraron en la casa de Dios y comieron el pan sagrado. Ni a David ni a sus compañeros les estaba permitido comer ese pan. Solo los sacerdotes podían comerlo. Tampoco han leído los libros de la ley de Moisés. ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada? Pues les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no entienden esto de que Dios dijo: no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente, porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. Muy bien, ahí está la explicación de Jesús, que dice, no saben que los sacerdotes, los levitas, trabajan mucho el día sábado, el día de reposo. Entonces, si estuviera dedicado para no hacer nada el día sábado, entonces nadie tendría que trabajar. ¿Por qué hay la hipocresía? Unos sí, otros no, acusando a los unos, acusando a los otros. No, y él explica otra vez, yo soy el Señor, yo tengo la autoridad, poder y señorío sobre todo el día sábado y todos los días. Y como el Espíritu Santo de Dios iba dando las lecciones a los discípulos, y aquí en este caso vamos a leer lo que dice el discípulo de Jesús o el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 13, verso 8. El verso 8, 13:8, ¿qué dice respecto a esta enseñanza el apóstol Pablo como discípulo de Jesús? Dice: no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Mire, el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor está por encima de todo. El cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros hacemos cualquier cosa, el día sábado, domingo o cualquier día, si lo hacemos por amor, estamos cumpliendo la ley. También lea el 13:10. Romanos 13:10. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Mira, el amor no hace daño a nadie. El amor, cuando nosotros amamos a Dios, al prójimo, a su creación, entonces estamos cumpliendo la ley. No tenemos que hacer daño al prójimo, no tenemos que hacer daño. El cumplimiento de la ley es el amor, por encima del día sábado. Mire, eso nos explica el Señor Jesús. También podemos dar lectura ahí mismo, Romanos 14, 5 y 6. Romanos 14. Que dice el mismo apóstol, el apóstol Pablo, enseñando sobre el cumplimiento de la ley. Ya, Romanos 5 y 6, ¿no? Sí, 14, 5 al 6. Permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales.
mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan las gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan las gracias. Muy bien, entonces está hablando también de la comida, habla del vestuario, habla del día del reposo. Ahí el apóstol Pablo, ¿por qué se hacen problema? ¿Por qué se hacen problema esto? Por encima de todo está el amor, el amor. También veamos en Colosenses capítulo 2, verso 15 al 16. Ahí vamos a explicar un poquito más sobre esto, del día de reposo. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos, lo doy lectura desde el punto de vista de Reina Valera 1960. Dice, despojando a los principados, a las potestades, en otras palabras, haciendo liberación, levantando el reino de Dios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo es que está por encima de todo. Lo que sucedió en la cruz, el Señor Jesús entregándose en sacrificio, derramando su sangre inocente por el perdón de los pecados, y está por encima de todo. Aquí dice el apóstol, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o de día de reposo o día de sábado. Nadie juzgue los unos a los otros, porque el Señor Jesús está por encima del día sábado, del día domingo y del día lunes al día viernes. Nadie juzgue. Lo que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, guardar sus mandamientos, y lo demás viene por añadidura. Por eso dijo el Señor Jesucristo, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Parafraseando, podemos decir, tenemos que buscar el reino de Dios y su gloria, lo demás viene por añadidura. No nos hagamos problema, no nos juzguemos por lo que comemos, por lo que nos vestimos, por lo que tomamos, por el día de descanso, día de reposo. Lo que sí tenemos que dar tiempo para dar la gloria, la honra a nuestro papito Dios, entre todos ahí, elaborando, emitiendo perfume para enviar al trono de Dios, mediante las oraciones, los cánticos, las alabanzas y todo eso. Estamos recordando o dando toda nuestra reverencia, nuestro amor a Dios, cualquier día que éste sea. Y si lo hacemos el día sábado, a buena hora, y lo hacemos el día domingo, cualquier día, no es problema. El que quiere guardarlo, lo hace, pero no critique al que no lo hace. Así es. Eso dice, no critique los unos a los otros por el día de reposo, por lo que come, por lo que se viste o por muchas otras cosas, porque las culturas son diferentes, los estilos de vida de la gente
es diferente. No seamos jueces de los unos de los otros. Hemos, a la luz de la palabra de Dios, hemos derrumbado un dogma, ¿no?, que ha estado implantado en la sociedad durante mucho tiempo y, y solo ha sido una situación de abrir la Biblia y poder leer un poco, descubrir el real significado del día de reposo y entender. Así es. Gracias Telmito por eso, por compartir con nosotros, ayudarnos a entender, a comprender y por sobre todo a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Terminemos con una oración, por favor. Oremos. Papito Dios, gracias te damos por este privilegio de estar estudiando la Biblia con todo el respeto, porque así debe ser. Amamos a Dios, amamos al prójimo, amamos su creación. Y estos mandamientos lo debemos respeto, reverencia, las cosas que el Señor Jesús enseñó. A pesar de estar a veces polémicas hacia nosotros y contra los demás, pero por encima de todo esto está el señorío de Cristo en nuestras vidas, el señorío de Cristo en las familias, en los ministerios, en los pueblos. El señorío de Jesucristo está por encima de todo rito, de toda ley. El amor de Dios, sí, el cumplimiento de la ley es el amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Estamos derribando ciertas barreras, paradigmas aquí a la luz de la palabra. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, que usted nos sigue dando luces, nos está revelando cosas maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones de mi parte y usted también despídase. Bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde compartir con alguna persona que usted aprecie mucho para que también pueda aprender y aplicar esto en su vida. Hasta un próximo episodio.